¿Están? Me da gusto saludarles. Reciban todos la más cordial bienvenida. Y bueno, a todos y cada uno de ustedes, quisiera poderles dar la bienvenida. El día de hoy yo quiero invitarles a que juntos leamos en el Evangelio, según San Juan, en el capítulo 10, en el verso 1 al 5 y el verso 10 al 13, lo que el Señor Jesús nos expresa y dice: de cierto os digo, el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Quiero leerlo de nuevo. Dice: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Pero dice: mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Y aquí mismo en el Evangelio según San Juan, capítulo 10, verso 10 al 13, dice: el ladrón, al cual el Señor Jesús ya se había referido antes, dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, el que no es el pastor, de quienes no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye. ¿Por qué? Porque es asalariado y no le importan las ovejas. Quiero leerlo de nuevo. Dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, ¿y qué dice aquí? Y que no es el pastor, es un falso pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. En nuestra primera enseñanza de Jesús, el buen pastor, comentábamos que dividiríamos esta enseñanza en tres partes. En la primera parte responderíamos a la pregunta: ¿por qué el Señor Jesús se llama a sí mismo el buen pastor? En la segunda parte responderíamos a la pregunta: ¿por qué el Señor Jesús es el buen pastor? Lo cual ya hemos hecho ampliamente. Y en la tercera parte hablaríamos de las características que nos permiten conocer a los ladrones y salteadores y al asalariado, es decir, a los que son falsos pastores y a quienes el Señor se está refiriendo en esta alegoría. Quiero decirles que ya anteriormente nos hemos referido ampliamente a cuáles son las características de un falso pastor, o cómo reconocer un falso pastor o falso siervo de Dios, como también se han proclamado, o un falso maestro, un falso profeta, un falso apóstol. ¿Y qué es lo que predican? Sin embargo, hoy vamos a referirnos brevemente a las características de estos personajes a quien Jesús se refiere en esta alegoría, pero también, sobre todo, yo quiero insistir en la advertencia, esa advertencia que el Señor Jesús nos hace a todos, a sus ovejas
y a los que todavía no son ovejas del Señor. Considero necesario decir que no ha sido por falta de advertencia que las ovejas del redil del Señor han sido dispersadas, víctimas de lobos rapaces, vestidos con piel de oveja, víctimas de estos ladrones y salteadores y asalariados, sino porque las ovejas no han puesto atención a esta advertencia. Ojo, porque las ovejas no han puesto atención a esta advertencia. Y esto es semejante a lo que muchos conductores hacen cuando se están trasladando de un lugar a otro y leen un rótulo en la carretera que dice velocidad máxima 80 kilómetros por hora. Y ellos van conduciendo a 100 kilómetros por hora y a pesar de que ven el rótulo, la advertencia, velocidad máxima 80 kilómetros por hora, ellos siguen conduciendo a 100 kilómetros por hora o a 120 kilómetros por hora. Y en vista que, amados y amadas, ya se ha escrito ampliamente acerca de tan importante tema como es este, he traído conmigo algunos comentarios al respecto de diversos autores que estaré compartiendo con ustedes, intentando ser una voz más que se levanta para advertir no solo a las ovejas del Señor, sino también a todos los presentes que aún no se han convertido a Dios. ¿Con qué propósito? Para que no sean víctimas de los falsos pastores o de los falsos siervos de Dios, como también sea un autonombrado, como decíamos, o de falsos maestros o de falsos profetas y apóstoles. Y espero no solo tener la atención de ustedes, sino también ser escuchados por ustedes. En los versos que leíamos al inicio del Evangelio de Juan, en el capítulo 10, podemos ver cómo el Señor Jesús está consciente de dos graves peligros que tendrían que enfrentar sus ovejas. Y es por esto que en su gran amor les advierte acerca de estos dos grandes peligros, y son primeramente ladrones y salteadores y después los asalariados. Yo considero importante hacer notar que en ambos casos, tanto cuando el Señor Jesús se refiere a los ladrones y salteadores como los asalariados, se está refiriendo a ¿quiénes? A los líderes religiosos. Y eso es importante. Tú dirás, duras palabras para los líderes espirituales del pueblo, duras palabras para las autoridades religiosas. Yo creo que nadie en este mundo ha tenido más amor por sus ovejas y aún por los que no son sus ovejas que el Señor Jesús. Yo creo que el dar su vida por todos nosotros, sin Él estar obligado y sin que lo mereciéramos, eso demuestra que es el ser más amoroso que ha caminado sobre esta tierra. Por tanto, cuando el Señor Jesús llama a los líderes religiosos, a los líderes espirituales de su época, ladrones y salteadores y asalariados, yo creo que es digno de que nosotros pongamos mucha atención y que abramos bien los ojos. Y cuando el Señor habla aquí de estos personajes, específicamente en ese momento se está refiriendo a los fariseos que estaban ahí. ¿Por qué? Por dos razones. Una de ellas es porque ellos se habían autoproclamado los pastores del pueblo, quizás por el hecho que el Sanedrín o la asamblea o consejo de ancianos o consejo de sabios del pueblo de Israel, cuya misión era administrar justicia como si fuese la Corte Suprema de Israel, y tenía competencia, por cierto, en asuntos religiosos, penales y civiles, estaba conformado en su mayoría por fariseos. Pero también otra de las razones es porque los escribas o maestros de la ley, encargados de instruir al pueblo en la ley y de copiar estos libros, también por lo general pertenecían a la secta religiosa de los fariseos. Hablemos ahora un poco de los ladrones y salteadores. A través de la vida o de la conducta de los líderes religiosos de esa época, específicamente de los fariseos, podemos decir que los ladrones y salteadores
son personas que se caracterizan primeramente porque se han autoproclamado. Muchos de ellos también han sido nombrados, pero ojo, han sido nombrados por otros ladrones y salteadores. Han sido nombrados por otros asalariados. Y estas personas, ojo, se han autoproclamado o han sido nombrados pastores, siervos de Dios, apóstoles, profetas, maestros y evangelistas. Sin embargo, no lo son. No lo son. Ojo, no lo son. No lo son. ¿Y qué es lo que son? El Señor Jesús nos dice allá, para los que les gusta anotar en el Evangelio según San Mateo, capítulo 7, verso 15, que son lobos rapaces. Que son lobos rapaces que vienen vestidos de ovejas. Amén. El Señor Jesús dice que vendrían a nosotros con vestidos de oveja, pero por dentro serían lobos rapaces. En otras palabras, estas personas se disfrazan de ovejas, ¿para qué? Una, para no ser reconocidas como lobos rapaces, y dos, para ganarse la confianza de las personas que les escuchan o de las personas sobre las que tienen alguna influencia como líderes espirituales. Y es por esta razón que se ven muy espirituales. Es por esta razón que se ve o pareciera que están llenos del Espíritu Santo o pareciera que aman a Dios y que predican la verdad. Pero eso no es cierto. Ya el Señor Jesús nos advierte acerca de ellos en Mateo 7:15. Y es que aunque han sido proclamados o aunque se han autoproclamado o han sido nombrados pastores, siervos de Dios, etcétera, estas personas, aunque parecen muy espirituales, llenos del Espíritu Santo, que aman a Dios y predican la palabra de Dios, son esclavos del pecado. Ellos aún viven vidas de práctica de pecado. Ellos no aborrecen el pecado porque nunca se han arrepentido ni nunca se han convertido a Dios. Tú dirás, oye, pero ¿cómo es posible que una persona autonombrada pastor o nombrada por otro como un pastor, un siervo de Dios, etcétera, nunca se haya convertido? No nos vayamos tan lejos. ¿Quién de ustedes se acuerda de Nicodemo? Levante la mano. En la Biblia encontramos a este personaje en el Evangelio según San Juan. Y todos sabemos, ¿verdad?, que este hombre llamado Nicodemo, que por cierto era uno de los fariseos, lo podemos leer su historia en Juan 3, o sea, se acercó a Jesús de noche haciéndole una pregunta. Y a este hombre, que era un maestro de Israel, Jesús le dice que tiene que nacer de nuevo. O sea, este hombre nunca había nacido de nuevo. Este hombre no era salvo. Este hombre era maestro de Israel y no sabía cómo nacer de nuevo, porque nunca había nacido de nuevo. Y este hombre no era un pastor. Este hombre sería hoy en día un superintendente de pastores, es decir, un pastor que supervisa, por así decirlo, todas las iglesias de un distrito. Por decir, todas las iglesias de Francisco Morazán o de la zona central del país. Yo creo que también todos recordamos al joven rico. Al joven rico que también se acercó a Jesús con una pregunta muy importante para su vida. Este joven rico en uno de los evangelios se nos dice que era un líder, un principal de una sinagoga, que más o menos vendría siendo hoy en día como un pastor. Y este hombre, todos sabemos que se fue porque amaba las riquezas, porque su ídolo eran las riquezas y porque no amaba a Dios, y se fue y se perdió siendo un principal de la sinagoga. Y lo peor es que después de irse de la presencia de Jesús, se fue a la sinagoga y siguió siendo principal de la sinagoga seguramente, aunque nunca se convirtió. Lo vemos en la Biblia. Entonces, cuidado. Estas personas aparentan ser líderes espirituales,
muy espirituales, que predican la palabra de Dios y que aman a Dios, pero tienen una característica por la cual los puedes reconocer. Aún son esclavos del pecado, aman los deleites temporales del pecado, por eso no aborrecen el pecado, y en su vida la práctica de pecado es lo común. Amén. Ellos viven para satisfacer los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. De modo que es muy común que proclaman libertad a otros, y generalmente proclaman libertad a otros del pecado, pero ellos mismos son ¿qué? Son esclavos del pecado. Qué triste. Otra característica es que no obedecen la palabra de Dios. Y tú puedes ver sus vidas y puedes ver que dicen, ¿pero qué? Pero no hacen. Otra característica que mirábamos en los fariseos. Estas personas dicen, pero no hacen. Es decir, no practican lo que predican. Por tanto, no glorifican a Dios con sus vidas ni con sus ministerios. Pero también otra característica es que no tienen amor ni compasión por las almas. Y tratan de llegar a las ovejas o a cualquier otra persona por otros medios que no son los establecidos por Dios. Como por ejemplo, tratan de llegar a las personas como autoridades espirituales, como líderes espirituales, puestos por Dios, pero nunca han tenido un llamado personal por Dios al ministerio a través de un impulso que proviene del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ni siquiera se han convertido a Dios. ¿Por qué? Porque nunca se han arrepentido y nunca han ejercido una fe bíblica para salvación. Amén. Muy bien habló Dios acerca de ellos a través del profeta Jeremías, para los que les gusta anotar, Jeremías 23:21, cuando dice: no envié yo a aquellos profetas. Oiga bien lo que dice Dios. Dice Dios: yo no los envié, no envié yo a aquellos profetas. Dice, pero ellos corrían. Ellos salían corriendo para ir a profetizar. Es más, dice Dios, no solo yo no los envié, pero ellos corrían. Dice, yo no les hablé. Qué tremendo. Dice, yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Y lo peor es que dicen, el Señor me habló, el Señor me mostró, el Señor me reveló. Y van y le llevan palabra profética a las personas, cuando Dios dice, ni yo los envié, ni yo qué, ni yo les hablé. Qué triste, ni yo les hablé. Mas ellos qué, mas ellos profetizaban. Son personas que tratan de llegar a las ovejas o cualquier otra persona, no por los medios establecidos por Dios, como es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ni la sana doctrina, tal como fue inspirada y está escrita en la Biblia, la palabra de Dios. Sino que tristemente ofrecen a los que les escuchan y les siguen otros caminos a la salvación y a Dios. Caminos diferentes. Ojo al nuevo nacimiento. ¿Qué le dijo Jesús a Nicodemo? Tienes que nacer de nuevo. ¿Sí o no? ¿Qué le dijo Jesús al joven rico? Una cosa te hace falta, déjala, arrepiéntete y confía en mí como tu Señor y Salvador. Pero estas personas están ofreciendo a los que les escuchan o les siguen otros caminos hacia la salvación y a Dios, diferentes. ¿Por qué razón? Porque en su soberbia creen que tienen una mejor manera de hacerlo a través de un evangelio que se conoce como un evangelio adulterado. Es decir, no es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y ellos piensan que es mejor o más efectivo. Tristemente, oiga bien, ellos lo predican y lo enseñan con pasión, porque son muy apasionados para ello. Ellos lo enseñan, ¿por qué? Porque creen que es mejor y aún más efectivo para llevar las almas a Jesucristo, a Dios y a la vida eterna, que el mismo evangelio, las mismas buenas nuevas de salvación que predicó el Señor Jesucristo. Otra característica es que estos ladrones y salteadores no están guiando a las personas que les escuchan al arrepentimiento de sus pecados
y a suplicar el perdón de Dios, y mucho menos a depositar su confianza en la persona y obra del Señor Jesucristo para ser salvos. Al contrario, los están apartando de creer en Jesucristo como su único suficiente Señor y Salvador, y de esta manera, al alejar las almas del único Salvador, ¿qué pasa? Vienen a ser, como Jesús dice, ladrones que vienen a robar, matar y destruir. Amén. Ladrones que vienen a matar, robar y destruir. Estas personas se caracterizan porque ni ellos viven vidas consagradas a Dios, ni están llevando a las personas a vivir vidas consagradas a Dios. Y como todo ladrón, estos falsos pastores son egoístas, viven para sí mismos, solo les importa su bienestar y el de sus seres amados. Son despiadados y son crueles, no solo con las ovejas, es decir, los hijos e hijas de Dios, sino que también son despiadados y son crueles con cualquier persona que ha confiado en ellos como su líder espiritual o sus líderes espirituales. Amén. Aunque no estén convertidos. Según Luis de Miguel, los ladrones y salteadores intentan robar las ovejas de su legítimo dueño. Dice que se distinguían porque no entraban por la puerta del redil, sino que subían por otras partes. Usaban de astucia y engaño para pasar inadvertidos, y llegando el caso no dudarían de usar la violencia. Y escribe Luis de Miguel: esto lo vimos en el capítulo 9 de Juan, con el caso del ciego de nacimiento, en que los judíos no dudaron en intimidar, amenazar y finalmente expulsar ¿a quién? A todo aquel que se acercara a Jesús o creyese que era el Mesías. Y del mismo modo persiguieron hasta la muerte al Señor mismo. Ellos, dice Luis de Miguel, ya habían demostrado que no les importaba nada la curación del ciego, sino que solo les interesaba su propia gloria y prestigio. Eran guías ciegos que habían perdido toda inteligencia y sensibilidad espiritual. Así robaban a Dios su gloria y a los hombres sus bienes y sus almas. Y en lugar de salvarlos, los apartaban de Dios, conduciéndolos de este modo a la condenación y a la misma muerte. Y continúa diciendo este escritor: todo esto nos lleva a reflexionar, y yo espero que así sea en nuestras vidas. Todo esto nos lleva a reflexionar sobre el hecho de que el Señor nos está advirtiendo del peligro de aceptar a cualquier líder espiritual sin haber examinado previamente su carácter, su enseñanza y su obra. Lo repito. Todo esto nos lleva a reflexionar sobre el hecho de que el Señor nos está advirtiendo del peligro de aceptar a cualquier líder espiritual sin haber examinado previamente su vida, cómo se conduce, su enseñanza y su obra. En ese sentido, es necesario que ejercitemos cada vez más nuestra capacidad de discernimiento, dado que no han desaparecido los falsos pastores. Óigalo bien. Dado que no han desaparecido los falsos pastores y que el daño que pueden hacernos es muy grande, y que el daño que pueden hacernos es, ¿cómo dice este hombre? Y lo dice, y es cierto lo que dice, y el daño que pueden hacernos es, ¿cómo? Muy grande. ¿Y qué decir del asalariado? Y para ello yo deseo referirme nuevamente a lo escrito por Luis de Miguel. Dice: a diferencia del verdadero pastor, de quien son propias las ovejas, el asalariado se distingue por su falta de compromiso. Óigalo bien. Por su falta de compromiso. Estos son los que aman el beneficio más que el oficio. Y lo repito. Estos son los que aman el beneficio más que el oficio. Y solo piensan en términos de lo que pueden lograr. Solo piensan en términos de lo que pueden lograr. Por eso, cuando llega el peligro, huyen y dejan al rebaño desprotegido. Pueden ser incluso hombres buenos, entre comillas, o morales, que se ocupan del pastoreo como un trabajo más. Se ocupan del pastoreo como un trabajo más. ¿Por qué? Porque les proporciona un salario, en primer lugar,
con el cual pueden suplir sus necesidades y hasta sus caprichos personales y mantener su familia. Y también el ser pastor les da un puesto respetable dentro de la comunidad, lo cual alimenta su ego. Pero son personas que solo están interesados en su propia seguridad económica, eso es. Parecen pastores, pero solo se apacientan a sí mismos. Y amados, esto nos hace recordar las palabras que Dios dijo al profeta Ezequiel, en Ezequiel 34, verso 1 al 6, donde dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor, hay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos, que es lo que hace el asalariado. Dice: ¿no apacientan los pastores a los rebaños? Miren lo que dice. Miren lo que dice Dios. Dice: coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis las ovejas. Es decir, estáis ahí, no como por amor, o no por amor, como si fuerais el dueño de las ovejas, sino como asalariados. Dice: coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. Dice: no fortaleciste las débiles, ni curaste la enferma, no vendaste la perniquebrada, no volviste al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñorado de ellas, con dureza y con violencia. Y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Dice: anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase ni preguntase por ellas. Aquí Dios está hablando contra estos asalariados, falsos pastores, por lo que han hecho con las verdaderas ovejas de el Señor, las que han sido redimidas, y les siguen, amén, haciendo su voluntad. Y continúa escribiendo Luis de Miguel: y como muchos falsos pastores de la antigüedad de Israel, estos falsos pastores también querían dominar a las ovejas para su propia honra y prestigio. Así que puede ser que mientras todo vaya bien, tal vez puedan hacer el oficio de pastores, y hasta cierto punto, con responsabilidad, sacar su trabajo adelante. Pero cuando tienen que hacer algún sacrificio, ojo, cuando tienen que hacer algún sacrificio personal en favor de las ovejas, se echarán atrás y las abandonarán. Como dijo el Señor: el asalariado ve venir al lobo, ¿y qué hace? Y huye y deja las ovejas. En realidad, el problema que está señalando aquí el Señor es que estas personas, a pesar de que dicen cuidar las ovejas, no aman las ovejas, no las aman. Y de ello los fariseos eran un buen ejemplo. Yo quiero decirles que el Señor Jesús ve la importancia de advertir a sus ovejas al respecto, que no solamente aquí en Juan 10 lo hace, sino que lo podemos leer en el Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versos 15 y 16, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versos 4 al 5, aquí mismo en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24, verso 11, y en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versos 24 y 25. Pero no solo el Señor Jesús hace esta advertencia a sus ovejas, sino que también podemos ver en el Nuevo Testamento cómo los apóstoles Pablo y Pedro y Juan mismo, también Santiago y Judas, advierten a las iglesias acerca de estos falsos pastores, de estos falsos maestros, de estos falsos profetas que se levantarían con el propósito de arrastrar a los discípulos a la mentira. Veamos las advertencias del apóstol Pablo. En el libro de los Hechos, capítulo 20, versos 29 y 30, advierte a los ancianos de Éfeso: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Oiga bien las palabras de este hombre. Porque yo sé, dice, él está hablando inspirado por el Espíritu. Yo sé, yo estoy seguro. Esto va a suceder, le dice a los ancianos de Éfeso. Tengan cuidado, velen. ¿Por qué? Porque después de mi partida entrarán en medio de vosotros
cristianos verdaderos, lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Cuidado, no perdonarán al rebaño. Si eres un pastor de Dios, cuidado con estas personas porque no perdonarán al rebaño. Y si eres una oveja de Dios, cuidado contigo porque no perdonarán el rebaño. No te quedes ahí escuchándolos, aunque parezcan ser buenos, porque no perdonarán al rebaño. Y más impresionante aún es lo que continúa diciendo. El apóstol Pablo dice: y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras de sí a los discípulos. No solo entrarán en medio de ellos lobos rapaces, pero oiga bien, más peligroso aún, dice: y de vosotros mismos, de dentro de la iglesia, se levantarán hombres que hablen cosas ¿qué? Perversas. Oiga, pero se ven tan espirituales, pero hasta citan muchos versículos bíblicos. Pero ¿qué dice Dios a través de Pablo? Hablarán cosas perversas. Si hablan con la Biblia, hablarán, ¿qué dice? Cosas perversas. ¿Para qué? A ver, ¿para qué? Para bendecir espiritualmente a los que les escuchan. No. Para bendecir espiritualmente a las ovejas. No. Para arrastrar tras sí, ¿a quién? A los discípulos. Amados, y tristemente el apóstol Pablo no tuvo que esperar mucho para ver que se cumpliese esto, que entrasen en la iglesia lobos rapaces que no perdonarían el rebaño, ya que eso él pudo verlo en la iglesia que había en la ciudad de Galacia, ya que en su carta a los Gálatas les escribe en Gálatas capítulo 1 versos 6 al 8: estoy maravillado de que tan pronto, dice, os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. ¿Para qué? Para seguir un evangelio diferente. ¿Sí me entiende? El apóstol Pablo tiene que escribir a los Gálatas y les dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. ¿Para qué? Para seguir un evangelio diferente. ¿Por qué? Porque ya estos falsos pastores, estos falsos maestros y profetas ya habían entrado en la iglesia de Galacia. ¿Y qué les dice Pablo? No que haya otro hablando del evangelio, sino que hay algunos que os perturban, dice, y quieren pervertir, ojo, quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea que sea anatema, sea puesto bajo maldición. Y a los cristianos de Éfeso escribe en su carta en Efesios 4:14: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. O sea, ya habían otras doctrinas. Y les dice: cuidado, no sean como niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema o estrategia bien planificada de hombres. ¿Qué les dice? Que para engañar, no para edificar espiritualmente, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Son astutos para engañar. Por eso engañan a muchos. Son astutos para engañar. Dice que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Y a su discípulo Tito le escribe en Tito, capítulo 1, verso 10 al 11, porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores. O sea, ya habían en ese entonces cuando escribe su carta a Tito. Dice, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es necesario tapar la boca, que trastornan casas enteras, fíjese bien, trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. O sea, casas enteras, familias enteras, mucha gente les va a escuchar y van a ser engañados. Porque estas personas van a llegar a ellos, van a llegar a sus casas, ¿verdad? Como hermanitos en la fe, como siervos de Dios, engañadores, que van a enseñar por ganancia deshonesta lo que no conviene. Y en el verso 16 le escribe a Tito: profesan acerca de estas personas, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos, ¿qué? Lo niegan. Ya lo dijimos anteriormente en las características. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. No viven lo que predican. Dicen, pero no hacen. Siendo abominables. Oiga, pero se ven tan espirituales. No, pero ¿qué dice Dios? ¿Que son cómo?
¿Espirituales o abominables? ¿Sabe qué es abominable? Son aborrecibles ante los ojos de Dios. Dios cuando los ve, lo primero que siente es deseo de vomitarlos. Dios cuando los oye predicar ahí la palabra de Dios y usar su nombre, a Dios le viene un deseo de vomitar a estas personas. Dice que no son espirituales como aparentan ser y como muchos creen que son, sino que son abominables y rebeldes. Y mira lo que dice también, reprobados en cuanto a toda buena obra. Son reprobados por Dios en cuanto a toda obra. Son reprobados por la verdadera doctrina, por lo que Dios dice en su palabra. Yo quiero que leamos juntos lo que Pablo le dice a su hijo en la fe Timoteo, en 2 de Timoteo capítulo 3, de verso 1 al 9. Por la importancia que esto tiene, dice, también debes saber esto, Timoteo. Yo quiero que sepan que la segunda epístola de Pablo a Timoteo fue escrita cuando Pablo, ¿verdad?, sabía que ella iba a morir. Pablo sabía que iba a morir. Esta es una carta personal donde le está diciendo a su amado hijo en la fe Timoteo todo lo que él considera que debe decir. Son las últimas palabras prácticamente de un hombre que sabe que va a morir y por tanto este hombre va a hablar cosas muy importantes. Y aquí va a hablar cosas muy importantes para la vida de Timoteo y le dice, mira Timoteo, tú debes saber esto, Timoteo. Tú debes saber esto. Que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Y cuáles son los postreros días? Estos que estamos viviendo. Que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. No, es que tiene razón Pablo. La inseguridad está horrible. La delincuencia está horrible. No está hablando de eso Pablo. Dice, vendrán tiempos peligrosos. ¿Por qué? Oiga bien, ¿por qué? Porque habrá hombres amadores de sí mismos. Óigalo bien, van a ser amadores de sí mismos, van a ser avaros, van a ser vanagloriosos, van a ser soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, inflados, llenos de soberbia, orgullo, amadores, fíjese bien, de los deleites más que de Dios. Pero ¿qué dice también este hombre? Fíjese bien lo que dice. Que tendrán ¿qué? Apariencia de piedad. A ver, volvamos a los versículos anteriores. ¿Cómo van a ser estos hombres? Amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, óigalo bien, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, pero van a tener, ¿qué dice? Apariencia de ¿qué? De piedad. ¿Cómo ven? Dice, pero negarán la eficacia de ella y dice, a estos ve y escucha y síguete reuniendo con ellos y trata de convencerlos que están mal. No les dice eso. ¿Qué les dice? A estos ¿qué? Evita. Oye lo que dice Pablo, inspirado por el Espíritu Santo a su hijo en la fe Timoteo. Le dice, Timoteo, cuando veas a estas personas que dicen ser pero no son, que tienen apariencia de piedad, pero cuando tú ves su vida tienen todos estos pecados, mira Timoteo, sal corriendo de ahí, a estos evita, huye de ellos, es lo que les está diciendo. ¿Por qué? Porque estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Amén. Vienen y se meten en las casas de las personas incautas, ingenuas, que aún no se han convertido a Dios y empiezan a predicarles lo que esta gente quiere oír. Amén. Ahora veamos algunas advertencias del apóstol Pedro. En su segunda epístola, en el capítulo 2, verso 1, yo quiero que leamos juntos lo que escribe en una carta universal, es decir, para todos los cristianos de aquella época y aún para nosotros. El apóstol Pedro dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. ¿Qué dice aquí? Como habrá entre vosotros ¿qué? Falsos maestros. Lo mismo que Pablo, Pedro, el mismo sentir, la misma advertencia de parte de Dios. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo de Israel, claro está, como habrá entre vosotros, la iglesia, los cristianos,
falsos maestros. ¿Y qué van a hacer estos falsos maestros? Van a introducir, fíjese bien, encubiertamente, con engaño. Dice que introducirán encubiertamente, ¿qué? Herejías, ¿qué? Destructoras. Y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Yo creo que estas palabras son claras y deben de ponernos a temblar por amor a nuestra alma, si realmente amamos nuestra alma. Amén. Aquí mismo en su segunda epístola, el apóstol Pedro escribe en el capítulo 2, verso 13, dice: estos son inmundicias y manchas, y oiga bien lo que dice, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. El apóstol Pedro, que dice también, de en medio de vosotros van a haber personas que se van a desviar por escuchar a esta gente, y aún van a estar en medio de ustedes, comiendo con ustedes, pero ¿qué? Se van a recrear, se van a deleitar en los errores de estos falsos, a quienes están escuchando, pensando que no les va a pasar nada. Amén. Amados, antes de finalizar el primer siglo, ya el apóstol Juan denunciaba en el libro de Apocalipsis a la secta de los Nicolaitas, ¿sí o no? También en su primera epístola denuncia a los gnósticos y ya también se enfrentaba a los docetistas. A finales del siglo I y a principios del siglo II aparecen para que vea que lo que el Señor Jesús dijo, para lo que también lo que Pablo y Pedro dijeron, también Juan y Judas, ¿verdad? Y Santiago advirtieron, sucedió. A finales del siglo I y principios del siglo II aparecen la secta de los ebionitas, siendo Ireneo, Hipólito y Tertuliano quienes salieron en defensa de la fe, de la sana doctrina, la cual es conforme a la verdad bíblica. En el siglo II surge el montanismo, el modalismo, el marcionismo, el adopcionismo. En el siglo III surge el maniqueísmo, de donde sale Agustín de Hipona. En el siglo IV aparece el arrianismo y el donatismo y el macedonismo, el apolinarismo, el nestorianismo y el pelagianismo, ya que aunque Pelagio afirmaba algunas verdades, estas iban mezcladas con errores doctrinales. Y así podríamos continuar. Y en el siglo XX continúa la aparición de los falsos pastores, maestros, profetas y apóstoles, quienes empiezan a crear falsas doctrinas, arrastrando a muchos por error. En su libro La seducción de la cristiandad, Dave Hunt y T.A. McMahon escriben al respecto. En los años 80, bien puede ser que el cristianismo esté afrontando el más grave desafío de la historia. Una serie de poderosas y crecientes engaños que están sutilmente cambiando interpretaciones bíblicas y minando la fe de millones de personas. Oiga bien lo que dicen estos autores ya en los años 80. Bien puede ser que el cristianismo esté afrontando el más grave desafío de su historia. Una serie de poderosos y crecientes engaños que están sutilmente cambiando interpretaciones bíblicas y minando la fe de millones de personas. Y la mayor parte de los cristianos apenas sí están conscientes de lo que está sucediendo y menos aún comprenden lo que esto involucra. La seducción, dicen estos autores, es sorprendentemente fácil. No tiene lugar como un ataque frontal evidente surgiendo de creencias religiosas rivales o de sectas. Esto sería vigorosamente resistida por los líderes de la iglesia. En lugar de esto, aparecen ante algunos cristianos con el disfraz de técnicas de producción de fe para conseguir poder espiritual y experimentar milagros, y aparecen ante otros como psicologías de automejora para la plena realización del potencial humano, que son vistas como ayudas científicas para la vida cristiana victoriosa. O puede tomar otras formas. Charles Colson ha escrito: me he referido a los asaltos frontales y a los ataques solapados. Hay algo peor. El enemigo está en medio de nosotros.
ha infiltrado nuestras filas de tal manera que sencillamente muchos no pueden distinguir a un enemigo de un amigo, a la verdad de la herejía. Y continúan diciendo estos autores: los que quieren escapar al creciente engaño tienen que volver a la Biblia y conocer qué es lo que creen. Ojo, los que quieran escapar del creciente engaño tienen que volver a la Biblia y conocer o saber qué es lo que creen y por qué, en lugar de sucumbir a la tentación de aceptar fáciles respuestas dadas por expertos, entre comillas. Durante la profetizada apostasía, incluso líderes de la iglesia serán engañados, y los que sigan sus enseñanzas seguirán o sufrirán la misma tragedia. Tenemos que asegurarnos de que estamos siguiendo al Señor y no a los hombres. Jesús dijo: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Pero a un desconocido no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna. A fin de evitar la seducción que está en el centro de la apostasía, tenemos que poder distinguir la voz de Cristo a través de su palabra de la confusa mezcla de verdad y error que se proclama en su nombre. Amén. En 1995, Hans Hanegraaff escribió un libro que se llama Cristianismo en Crisis. Yo lo he recomendado anteriormente. Y en ese libro dice, entre muchas cosas interesantes, no todo lo que estos maestros exponen es erróneo, y ahí está el peligro. Si todo lo que estos hombres y mujeres promueven fuera un error, entonces sus seguidores se reducirían a grupos sin importancia. Y oigan bien lo que dice. Es posible a veces observar durante 15 minutos un programa sobre la fe y preguntarse el porqué de tanto alboroto o tanta preocupación. Si lo que oímos o vemos a través de los canales de televisión de estos predicadores no merece ni una pizca de censura. Pero, oiga bien lo que dice Hans Hanegraaff, pero lo que ocurre en el minuto 16 es lo que nos estremece hasta nuestros talones. Porque precisamente es la peligrosa mezcla del fatal error con la verdad lo que hace del movimiento de la fe algo tan peligroso. Y yo quiero decirles que yo lo he vivido, no sé si ustedes lo han vivido. De repente van escuchando una radioemisora en donde se transmiten enseñanzas con contenido bíblico, y al principio todo va bien, y de repente en medio de la enseñanza o al final de la enseñanza entra la mentira, entra la herejía, pero va disfrazada con la verdad. De modo que la gente no identifica la herejía, la mentira de la verdad, y se comen todo lo que escucharon como verdad. Ese es el problema. Hasta el minuto 15 todo está bien, pero en el minuto 16, justamente dice este hombre, lo que uno escucha le estremece hasta los talones, o hasta la médula, dirían otros. Amén. En el siglo XXI las cosas no mejoran, sino que continúan igual. Yo traje los escritos aquí, o algunos escritos de Mario Fumero, creo que todos hemos aquí oído hablar de él. Esto lo he extraído de su libro, El Evangelio Corrupto, el cual también recomiendo, igual que Cristianismo en Crisis y la seducción de la cristiandad, en donde Mario Fumero escribe: no podemos quedarnos callados frente a la avalancha de corrientes extrañas que afectan a la iglesia del siglo XXI. O sea, no solo en el inicio, no solo en el siglo I, sino que en el siglo XX que recién pasamos, y también ahora en el siglo XXI. Dice, no podemos quedarnos callados frente a la avalancha de corrientes extrañas que afectan a la iglesia del siglo XXI. Cada vez nos alejamos más del modelo bíblico para forjar una iglesia diluida y arropada por las influencias abstractas y sincréticas de la nueva era y la psicología moderna.
En realidad, dice Fumero, hemos perdido muchas instrucciones apostólicas para dar paso a otras que no proceden de Dios, sino del capricho y de la soberbia humana, nutrida por las influencias satánicas que prevalecen en los últimos tiempos. Y continúa escribiendo: si el apóstol Pablo tuviera que escribir hoy día una epístola a nuestras congregaciones, seguro no podría decir lo que le dijo a los corintios: os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las enseñanzas transmitidas tal como yo os las entregué. Primera de Corintios 11:2. ¿Por qué razón? Porque hemos perdido esta transmisión fiel de la palabra para diluirla en visiones, énfasis en revelaciones de supuestos siervos y especulaciones teológicas que nos han apartado del sentido original del cristianismo. Amén, hermanos. Y dice Fumero, o escribe Fumero: señalar lo incorrecto, lo apostático y herético trae consecuencias. Es por ello que muchos, para mantener su estatus económico y de aceptación religiosa y social, optan por el silencio o el disimulo. Hacer señalamiento de lo incorrecto o erróneo produce represalias, censura, rechazo y a veces marginación. En su libro El Evangelio Corrupto, él dice, o él define, dice: el Evangelio es la buena noticia, pero al añadirle el término corrupto, damos a entender que esa buena noticia proclamada por Jesucristo ha sido contaminada con doctrinas heréticas, así como con conductas y acciones inmorales de parte de aquellos que las predican. Y luego dice: se es corrupto cuando se manipula la verdad, se le da vuelta a un texto para obligarle a decir lo que no dice. Se corrompe el evangelio cuando no usamos una hermenéutica correcta o la aplicamos con ideas premeditadas para beneficio personal, que es lo que se está haciendo abiertamente hoy en día. Se corrompe el evangelio cuando, viviendo en pecado de fornicación, adulterio, fraude, engaño, mentira, se paran en un púlpito a predicar una verdad que no están viviendo. Se corrompe el evangelio cuando le ponemos precio a la bendición de Dios mercadeándola. Cuando pedimos dinero para el evangelio y lo usamos para nuestros deseos carnales. Oiga bien lo que dice Fumero. Y esto es una realidad. Y en nuestro país es una realidad. Dice: cuando nos quedamos con las ofrendas que dieron para un fin misionero y se usan para vivir ostentosamente. Cuando tomo la palabra de Dios manipulándola para afianzar mi autoridad, buscar grandeza y convertirme en una jerarquía que abusa del rebaño impúdicamente. Se corrompe el evangelio cuando le pongo precio a mi ministerio, cuando demando de otros aquello que yo mismo no estoy dispuesto a dar. Se corrompe y escandaliza el evangelio cuando en medio de un país pobre se vive ostentosamente proclamando un mensaje de prosperidad que solo beneficia al que lo predica y el cual hace alarde de su bienestar y su riqueza en medio de la miseria. Y continúa escribiendo Mario Fumero: no podemos negar que muchos ministros del evangelio han contaminado la iglesia, lo cual es denunciado aún por los inconversos que juzgan nuestras acciones. San Pablo recomendó que cuidáramos nuestro testimonio de los de afuera para no caer en descrédito. El evangelio se está desacreditando debido a la corrupción de los malos obreros que actualmente pululan en las congregaciones. Amén. Y él dice, repitiendo las palabras de Charles Colson: somos participantes en la guerra de los mundos. El problema está en que no entendemos al enemigo ni mantenemos bien nuestra posición. En el mismo momento que somos atacados desde todos los ángulos por fuerzas enemigas poderosas, la iglesia está en el punto más débil. Y quiero citar ahora a Dave Hunt. Dice, contendiendo por la fe, en su libro Seducción de la Cristiandad. Dice, Judas escribió que tenemos que contender ardientemente por la fe que una vez para siempre fue entregada a los santos. Judas 3. Es imposible ser siempre positivos o, ¿cómo podríamos decirle? Pues personas
agradables a otros cuando se está contendiendo por la verdad. H.A. Ironside, durante mucho tiempo, pastor de la iglesia Memorial Moody en Chicago, dijo: la fe significa todo el conjunto de verdad revelada, y contender por toda la verdad de Dios involucra algunas enseñanzas negativas, es decir, predicar abiertamente en contra de lo que enseñan estos falsos maestros. Cualquier error o cualquier mezcla de la verdad con error exige una denuncia y un repudio radical. La tolerancia de todo esto es ser infieles a Dios y su palabra y traidores a las almas en peligro por las que Cristo murió. Amén. Y amados y amadas, quiero finalizar esta enseñanza diciéndoles cuáles son los peligros de no atender estas advertencias. Y considero que lo que el apóstol Pablo y Pedro nos escriben en sus cartas es tan claro que no necesita explicación. Yo quisiera que las leyéramos juntos. Acompáñenme a la segunda epístola de Pablo a Timoteo, capítulo 4, verso 3. Miren lo que dice. Cuidado, cuidado. ¿Cuál es el peligro de no atender esta advertencia? Dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Es decir, las personas no van a sufrir la sana doctrina. No van a querer oír ni recibir la sana doctrina, y menos convertirse a Dios. Dice, sino que teniendo comezón de oír, ¿qué dice que van a hacer aquí? Se van a amontonar maestros conforme a sus propias ¿qué? Concupiscencias. Cuidado, cuidado. Cuidado con estar poniendo atención a fábulas, a herejías, a verdades mezcladas con mentiras. ¿Por qué? Porque teniendo comezón de oír, finalmente vas a terminar amontonándote maestros conforme a ¿qué? A tus propias concupiscencias. Amén. En el Nuevo Testamento, en la segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo 2, verso 2 y 3, dice: y muchos seguirán sus disoluciones. ¿Sí me entienden? Dice, y muchos seguirán sus disoluciones. Cuidado, a estas personas no creas que son pocos los que los van a seguir, sino muchos. Y aquí la palabra muchos es polios, que significa grandes multitudes, grandes multitudes. Dice, van a seguir sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Miren lo que dice aquí, cuidado, cuidado. Por avaricia harán mercadería de vosotros, ¿con qué? Con palabras fingidas. Dice, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Cuidado, cuidado. Y aquí mismo en 2 de Pedro, capítulo 2, verso 17, podemos leer, dice, estos son fuentes sin agua y nubes empujados por la tormenta. Dice, estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta. Oiga bien, y el verso 18 se los voy a leer. Dice, que hablando palabras infladas, seducen, oiga bien, seducen, dice, con concupiscencias de la carne y disoluciones, a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Oiga bien lo que dice que van a hacer estas personas, que hablando palabras infladas, van a seducir a los que verdaderamente habían huido de los que viven en el error. Y finalizo con 3 consejos, tanto para todas las ovejas del rebaño del Señor Jesucristo, como para todos aquellos que aún no se han convertido a Dios, pero que sus almas están en peligro si caen en las garras de estos lobos rapaces, de estos falsos pastores o ministros o falsos siervos de Dios o falsos profetas, apóstoles y maestros. Y el primer consejo lo encontramos en Hebreos capítulo 13, verso 9. Permítanme leérselos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. Primer consejo, no os dejéis llevar por doctrinas diversas y extrañas. Estudia la palabra de Dios. Estudia la Biblia, para que de esta manera no se dejen llevar de doctrinas diversas y extrañas. Porque buena cosa, dice el escritor de Hebreos, es afirmar el corazón con la gracia. El segundo consejo lo encontramos en la segunda epístola de Pedro, capítulo 3,
verso 17, leámoslo juntos. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, ¿qué dice aquí? Guardaos. Primeramente, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. Segundo, guárdense. No sea que arrastrados por el error de los inicuos, ¿qué dice aquí? Caigáis ¿de qué? De vuestra firmeza. Cuidado, cuidado, guardaos, sabiéndolo de antemano, como habéis sido advertidos hoy, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos. No. Yo soy muy espiritual, no, yo no soy nuevo en esto, yo por eso puedo entrar ahí en la internet y en YouTube y escuchar a fulano y a fulana y a sutano y a sutana que se ven tan espirituales. Cuidado, dice, guardaos. No sea que arrastrados por el error de estos inicuos, caigáis ¿de qué? De vuestra firmeza. Cuidado. No todo lo que brilla es oro en YouTube. Cuidado. Y el tercer consejo que deseo darles, lo podemos leer todos en Romanos capítulo 16, versos 17 y 18. Fíjese bien lo que dice el apóstol Pablo a cristianos, mas os ruego hermanos, que os fijéis ¿en quiénes? En los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. ¿Y qué dice aquí? Y que os apartéis ¿de quién? De ellos. Yo quiero leerlo de nuevo, dice, os ruego. Oiga bien lo que el apóstol está diciendo, os ruego, es una súplica, es un ruego. Os ruego, hermanos, es a cristianos. Dice que os fijéis, pon atención en quiénes son los que ahí en la iglesia de Roma están causando divisiones y tropiezos. ¿En contra de qué? En contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. ¿Y qué dice? Y os apartéis de ellos. Yo pregunto, ¿es radical Pablo? Claro que es radical. ¿Por amor a quién? Por amor a las almas de las ovejas. Dice, apártate de ellos. ¿Por qué? Porque tales personas, ¿qué dice aquí? No sirven a nuestro Señor Jesucristo. No son tus hermanos en la fe. A lo mejor fueron tus hermanos en la fe, pero perdieron su primer amor, cayeron en tibieza y hoy están en apostasía. Y es por eso que ahora han abrazado una nueva doctrina y, ojo, están difundiendo esta nueva doctrina en la iglesia. Y están atrayendo a otras personas de la iglesia hacia esa nueva doctrina herética y están causando divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que habían aprendido. Por eso Pablo les dice, son peligrosos, no sirven a nuestro Señor Jesucristo, apártense de ellos. No dice ódialo, aborrécelo, punto. Apártate de ellos, no tengas comunión con ellos. No los escuches, no prestes oído a lo que te vienen a decir, ¿sí o no? Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino ¿a quién? A sus propios vientres. Es decir, ya estas personas viven para ellos mismos y para satisfacer sus deseos de la carne, punto. Pero fíjate bien lo que dice aquí. Y con suaves palabras, ¿y qué? Y lisonjas engañan los corazones ¿de quién? De los ingenuos, hermano. Cuidado, se ve tan espiritual, se ve tan lindo el predicador, se ve tan lindo el hermano, se ve tan linda la hermana y lo que dice pues está en la Biblia, sí, pero ¿cómo lo interpretó? Conforme a los deseos de su carne. Porque esta persona ya no anda en el espíritu, anda en la carne. Conforme le conviene interpretarlo, porque esta persona ya no anda en el espíritu, anda en la carne. Comenzó en el espíritu, pero ahorita anda en la carne ya. ¿Por qué? Porque decidió abrazar un pecado o varios pecados y en lugar de arrepentirse y confesar esos pecados a Dios y suplicar misericordia a Dios, el perdón de pecados, decidió seguir abrazando sus pecados, seguir practicando esos pecados por el deleite temporal que los pecados ofrecen. Y toda la luz que tenía, ¿en qué se convirtió? En tinieblas. Y ahora resulta que el mismo versículo que antes lo interpretaba correctamente, ahora lo interpreta conforme a ¿qué? Ahora lo interpreta conforme a sus propias concupiscencias, como le conviene. Y por cierto, lo considera como la última revelación de Dios. Y viene a los demás hermanos y hermanas y les dice, el Señor me ha mostrado, el Señor me ha revelado aquí en la Biblia. Cuidado, cuidado. Amén, hermanos.
No en vano estas advertencias están ahí en la Biblia para todos, cristianos y no cristianos. Por cuanto los falsos pastores, los ladrones y salteadores y los asalariados siguen todavía hasta el día de hoy y seguirán hasta que Cristo venga. Amén. Oremos. Señor, queremos darte gracias porque una vez más nos adviertes por amor a nuestras almas. Gracias, Jesús, porque no solo dejas el cielo y la gloria y te haces un ser humano como nosotros para morir por nosotros, para salvarnos, para redimirnos, sino también, Señor, nos adviertes porque nos amas. Nos adviertes por amor a nuestras almas que tú ya has redimido. Yo ruego, Dios, que estas palabras caigan en buena tierra y que sean obedecidas por todos aquellos y aquellas que las han escuchado, primeramente por amor a Dios y segundo por amor a sus almas, porque el escuchar al falso pastor, al falso maestro y falso profeta, no solo les va a llevar a apartarse de Dios, a blasfemar contra Dios, sino también a que su alma perezca. Padre, yo te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén.